Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso de los cursos de literatura y lenguaje. En la primera pregunta nos dice: ¿el Perú es un país multilingüe a partir del siglo XX, desde la conquista, desde la época preinca, por la globalización o solo en la colonia, en la zona andina? Lo que sucede es que desde el punto de vista histórico, lingüístico, el país es, digamos, el Perú es un país multilingüe. Es decir, que hay conviven muchas lenguas desde la época pre-inca. Esa sería la respuesta a esta pregunta, la letra C. En la siguiente pregunta nos dice: la realidad lingüística del Perú muestra mayoritariamente. Lo que sucede es que lingüísticamente la población peruana es mayoritariamente monolingüe alfabetizada. Esto es, que la mayoría habla, lee y escribe en una sola lengua. ¿Cuál es esa lengua? El castellano. Entonces, acá la respuesta es justamente la alternativa B, cuando nosotros nos referimos que el Perú mayoritariamente somos monolingües alfabetizados. Ya lo hemos dicho porque hablamos y escribimos, digamos, mayoritariamente un solo idioma, que en este caso es el castellano. Hablamos de manera general, mayoritariamente, porque obviamente existen otras lenguas. La letra B es la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. En esta pregunta nos dice que la lengua española evolucionó a partir de qué dialecto evoluciona la lengua española. La respuesta acá es el sermo vulgaris. El sermo vulgaris era, digamos, la lengua que era hablada por el pueblo, es decir, los súbditos del Imperio Romano de aquel entonces. Pero el nombre más conocido no es sermo vulgaris. El nombre más conocido por muchos de ustedes es el famoso latín. Este es el nombre más conocido, pero el latín vulgar. Entonces, el latín vulgar, con ese nombre se le conoce justamente a la lengua hablada por el pueblo. Pero su sinónimo, ¿cuál es? El sermo vulgaris. La respuesta es la letra D. En la siguiente pregunta nos dice: señale la alternativa donde aparece el nombre de una lengua no romance. Una de ellas tiene que ser no romance. Lo que sucede es que en este caso la lengua, digamos, vasca, la lengua vasca ya existía en la península ibérica desde antes de la llegada de los romanos a España, ¿no? Entonces fue la única lengua que se resistió a la mezcla con el latín. Entonces, este es un dato muy interesante. El italiano sí es una lengua romance, al igual que el español, son lenguas derivadas, digamos, ¿no? Pero el vasco no. Entonces acá la respuesta es la letra E. Vamos a la siguiente pregunta. Marque la opción en la que solo aparecen nombres de lenguas prelatinas habladas en la lengua ibérica, es decir, antes del latín. Lo que sucede es que el celta, el griego y el púnico fenicio son nombres de lenguas habladas en la península ibérica antes del ingreso del latín vulgar. Ese dato es muy importante. La letra E es la respuesta. La siguiente pregunta nos dice: seleccione la opción donde aparecen solo, es decir, únicamente nombres de las lenguas románicas o neolatinas. Entonces, las lenguas romances o neolatinas. Acá estamos hablando del provenzal, el catalán y el rumano. Solamente lenguas, digamos, románicas o neolatinas, porque estas evolucionaron a partir del digamos, del latín vulgar que estamos mencionando claramente. La letra D aquí es la respuesta. Lo que sucede es que ustedes tienen que recordar algo muy importante, que a partir del latín vulgar nacen algunos idiomas. Por ejemplo, hablamos del italiano, hablamos del portugués, el español, entre otros idiomas. Como tienen un origen en común, por eso que alguien que habla castellano entiende algo de portugués y a la vez entiende algo de italiano, y viceversa. Entre ellos nos entendemos, al menos una parte. ¿Por qué? Porque estas tres lenguas tienen un origen en común.
Estas son las famosas lenguas romances, que son muchas más. Acá hemos puesto, por ejemplo, solamente 3: el provenzal, el catalán y el rumano. Vamos a la siguiente pregunta. Marque el enunciado en el que hay un uso adecuado de la unidad léxica subrayada, es decir, que esté correctamente escrito. En la primera alternativa nos dice: la aptitud negativa de esas personas nos afecta. La aptitud es aptitud con P, o simplemente sería de esta manera: actitud con C. Vean ustedes, la actitud. Entonces diríamos: la actitud negativa de esas personas nos afecta. Porque aptitud es que uno sea apto, que tengas capacidad, y no es el sentido de esta oración. Entonces está mal. Vean ustedes. Luego vamos a borrar esta parte. Luego de eso, la segunda oración: el hermano de Juan agradeció por la deferencia. Deferencia, es decir, la amabilidad. Está correctamente escrito. En la tercera, el médico, acá no dice el médico auscultó a sus pacientes esta mañana. No se escribe auscultó, sino sería así: aus. Vean ustedes, cultó. Auscultó, y acá dice ascultó. Vean ustedes, esta es la forma correcta. Acá está mal. Vamos a la siguiente alternativa. Nos dice: la señora pidió respetación para sus hijos. Respetación, no, respeto. Está mal. Luego, la ebril temperatura le incomodaba a Luisa. No es ebril, sino se escribe febril. Febril. Entonces acá está mal. La respuesta acá es la letra B. Vamos a la siguiente pregunta. Aquí vamos con las preguntas del curso literatura. En la primera pregunta nos dice: ¿cuál era el rol de los coreutas en la representación trágica? Vamos por partes. Los coreutas. Aquí hay muchos nombres. Lo que sucede es que en la antigua Grecia, antes, digamos, cuando empieza la tragedia griega, más o menos la estructura es, vamos a ponerlo por acá. Imagínense ustedes que este sea el escenario, más o menos así, y de que acá esté el telón de fondo de este escenario, más o menos así. Obviamente acá están los actores, por ahí se desplazan los actores. Aquí hay una persona que dirige un grupo, vean ustedes, y acá hay un grupo de personas, acá hay otras personas, y hay uno que los dirige. Y en esta sección, en esta parte, recién está quien, justamente el espectador, el público. Entonces, el intermediario entre el público y los actores era justamente el coro. Todo esto es el coro. Pero cada integrante del coro era llamado coreuta. Vean ustedes, coreuta. Y estos nombres son muy importantes. El director del coro era llamado corifeo. Ahí está, corifeo. Entonces, esos nombres son muy importantes. ¿Cuál era la función del coro? Era ser un intermediario entre el público y los actores. Entonces, tengan mucho cuidado en esta estructura del teatro griego. Esta es la estructura. Entonces acá nos dice cuál era la función, el rol de los coreutas, es decir, estas personas. Ellos eran, como lo hemos dicho, digamos, un intermediario entre los actores y el público. En la alternativa A nos dice personificar alternadamente al dios Baco y al héroe. No, aparecer disfrazados y ubicarse entre el público no, porque el público está en otra sección, lo acabamos de mencionar. Dirigir la ceremonia, el que dirige
es el corifeo, no es el coreuta. El coreuta es un integrante nada más del coro. Asumir todos los gastos de las escenificaciones. No, esto no, asumir todos los gastos no es. Ahora, coparticipar, sí, o ser testigos de la suerte del héroe, correcto. En este caso, el héroe venía a ser, digamos, un personaje muy importante, el personaje central, digamos, ¿no? O el actor principal. Recuerden que esto es la estructura del teatro antiguo, casi similar a lo que existe en el teatro actual, solamente que ahora no existe digamos, el coro, sino simplemente de frente está el escenario, los actores y el público. Entonces, vean ustedes, en este caso la respuesta sería, con la función de este coro, de los coreutas, coparticipar o ser testigos de la suerte del héroe. La letra E es la respuesta. Y vean ustedes que esto, la tragedia griega, nace en honor a un dios llamado Dionisio. Y de ahí que las fiestas que se hacen o se hacían en honor al dios Dionisio era conocido como Dionisiadas. Entonces tengan mucho cuidado. Luego de eso va a haber actores, digamos, trágicos, es decir, autores de tragedias griegas muy importantes como Esquilo, o uno tal vez muy recordado va a ser Sófocles, que escribió una obra muy conocida llamada Edipo Rey. Entonces vamos poco a poco. Esta es la estructura de la tragedia griega. La siguiente pregunta nos dice: en relación al siguiente fragmento de la Orestiada de Esquilo, marque la alternativa correcta. Vamos a ver. Nos dice Atenea, este es un diálogo. Nos dice: vamos, ya no se llamen furias, pero para siempre Euménides, y honrelas con ropajes púrpuros y avísense a la luz del fuego, a fin de que esta su presencia propicia resplandezca con dichosos sucesos para los hombres buenos en la tierra. Acá hay palabras claves. Por ejemplo, 1, furias. 2, Euménides. Y quien dice este diálogo es la diosa Atenea. Se está dirigiendo a las furias y le dice: ya no se ven furias. Lo que pasa que las furias se están transformando en Euménides, y esta es la última parte de la obra llamada La Orestiada, que le escribió Esquilo. Es una obra que tiene 3 partes. Esta es ya la última parte. Entonces, esto sucede cuando lo que pasa que en la Orestiada hay un señor llamado Orestes, que es justamente acusado. Él había matado a su madre. Entonces, lo que sucede es que también esta madre había matado a su padre. Y la hermana de Orestes se llama Electra. Por eso que también en psicología se conoce o se escucha sobre el complejo de Edipo o el complejo de Electra. En este caso, ese nombre de complejo de Electra viene de esta obra, La Orestiada de Esquilo. Ahora, en el caso de Orestes, como se le hizo un juicio, y en este juicio, digamos que gana Orestes, y las furias, digamos, eran unas divinidades. Atenea tenía miedo de que estas furias se venguen tal vez en el futuro contra la ciudad de Atenas. Entonces, las furias se van a transformar en espíritus benévolos, es decir, Euménides. Eso es lo que estamos viendo acá. Pero, algo muy importante, la famosa ley del talión, en aquel contexto, vean ustedes, porque era la Grecia antigua, lo que decía era de que si el hijo mató a la madre, ¿cuál era el castigo que tenía que recibir este hijo? Simplemente la muerte. La ley de talión era drástica, la muerte. Pero no se le realiza un juicio a Orestes. ¿Y por qué? Porque estamos viendo ya una sociedad más civilizada en Grecia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la edad de oro de Grecia. Entonces vean ustedes, todo eso se está reflejando en esta obra. Incluso esta última parte de la Orestiada es ese juicio que le hacen a Orestes, los argumentos, etcétera, que se ven, es muchas veces lectura obligatoria para muchos alumnos que estudian la carrera de Derecho en diferentes universidades del mundo. Claro que hay que analizar los argumentos de aquel entonces, ¿no? En su contexto. Obviamente esos argumentos actualmente ya no son válidos, pero
Es interesante esta obra desde muchos ángulos. Entonces, en este diálogo ya hemos explicado lo que se tiene que, digamos, ver la transformación, el cambio de las furias a Euménides. Simplemente nos evidencia que se pone fin a la ley del talión con la conversión de furias en Euménides. La misma idea, pero con otras palabras, de todo lo que hemos explicado, la misma idea, pero con otras palabras, está en esta alternativa. Se pone fin a la ley del talión con la conversión en la transformación de furias en Euménides. La letra E es la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. A partir del siguiente parlamento entonado por el coro en las coéforas de Esquilo, ¿qué tema presente está en la Orestiada justamente en esta obra que se destaca? Nos dice: a cambio de palabras enemigas, que palabra enemiga se atribuye exigiendo su deuda, tal es lo que se pregona la justicia, por un golpe también de muerte contra un acto criminal, el escarmiento. Tal proclama un refrán 3 veces viejo. Lo que sucede es que acá hay palabras claves. ¿Cuáles son estas palabras claves? Para empezar, nos dice las coéforas. Y las coéforas, estamos hablando, es una parte de la obra de la Orestiada. Hemos mencionado que la obra de la Orestiada son 3 partes. Ahora, lo que sucede es que acá, este es digamos, un fragmento que lo dice el coro en esta obra. Y lo que sucede es que en las coéforas ya en esta parte se ha visto, como hemos mencionado en la pregunta anterior, de que digamos el padre ha sido asesinado, pero el hijo busca venganza, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque se entera de que su madre ha matado a su padre. Y esa venganza se va a cumplir. El hijo va a matar ¿a quién? Justamente a la madre. Y a partir de este crimen aparecerán las furias. Son espíritus que vengan los crímenes de sangre. Entonces, en este fragmento, como estamos viendo, estamos hablando de justicia, digamos, ¿no? Entonces acá se está viendo lo que se llama la venganza como un código social, la venganza. Y como ustedes sacan esta alternativa analizando este fragmento, pero también si una persona ya ha leído esta obra rápidamente, si ve que dice coéforas, ya automáticamente lo saca, porque el tema de esta sección de esta obra, el tema es la venganza. Entonces ahí está. Y justamente es un tema que está presente en toda esta obra, ¿no? La venganza como un código social, es decir, que la venganza se acepta como algo de la sociedad, como parte de la sociedad. La letra C es la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. Si bien Esquilo y Sófocles privilegiaron la acción dramática, sus aportes se diferencian tanto que el primero, mientras que el autor de Edipo Rey, bueno, simplemente es una diferencia entre ambos, digamos, autores. Son 2, Esquilo y Sófocles. Recuerden que Esquilo escribió la Orestiada y Sófocles escribió la obra Edipo Rey. Diferencias entre ambos, tal vez. Lo que pasa que Esquilo incorpora al segundo actor en el escenario, Sófocles al tercer actor. Esquilo le da más importancia a la trilogía, Sófocles le da más importancia, digamos, al destino, al aspecto psicológico de sus personajes. Esquilo le da más importancia al diálogo. Entonces, todo esto tiene que aparecer en una de las alternativas. La primera parte tiene que ser referido a quién, a Esquilo, y en la segunda parte referido a Sófocles. Aumentó a 3 el número de actores. A 3 hemos dicho que era Sófocles, no Esquilo. Entonces de ahí falla esta alternativa. Profundizó en sus personajes. Esto de que profundizó en sus personajes es psicología de los personajes, y eso no lo hace Esquilo, sino ¿quién? Sófocles. Entonces está mal. Es el padre del ditirambo, llevó el esplendor a la tragedia. El ditirambo, padre del ditirambo, no, él es el padre de la tragedia. Está mal, el padre de la tragedia es Esquilo. Redujo la participación del coro, le dio mayor importancia al protagonismo, no. Organizó sus tragedias en trilogías, sí. Y obras individuales, Sófocles, sí. La respuesta es la letra E. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos a comentar sus sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.